Así inicia Es Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En noticia, Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE, responsabilizó al presidente Lasso del asesinato de Eduardo Mendúa, encargado de Relaciones Internacionales de esta organización, ocurrido este fin de semana. Mendúa había participado el pasado viernes de un encuentro de la organización en la que decidieron romper diálogos con el gobierno. ¿Qué hay detrás de su muerte? Buscamos respuestas. En noticia, Venezuela. Este lunes se recuerda una fecha que cambió la historia del país, el Caracazo, una masiva rebelión popular contra el neoliberalismo y las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, en la que murieron más de 3.000 personas. Desde hace 4 años, este es el Día Nacional de los Derechos Humanos. Hacemos memoria, revisamos sus implicaciones con el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz. En noticia palestina, el Ministerio de Exteriores denuncia ante el mundo el intento de Israel de imponer la pena de muerte a quienes considere terroristas árabes. Se trata de un proyecto de ley promovido por la extrema derecha en el Parlamento para sumar las violaciones a los derechos humanos de los presos palestinos en cárceles de Israel. Les contamos. En noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Feliz inicio de semana. En noticia, Ecuador, hay reacciones tras el asesinato del dirigente indígena Eduardo Mendúa, responsable del Comité de Relaciones Internacionales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. La CONAIE responsabiliza al gobierno del presidente Lasso, en tanto el gobierno asegura que se trata de problemas internos dentro de las comunidades indígenas. Desde Quito, nuestra compañera Elena Rodríguez nos cuenta. Este cuaderno guarda los últimos apuntes de Eduardo Mendúa, el líder indígena amazónico asesinado este domingo. Los describió según narran sus compañeros mientras participaba en la Convención Nacional de la CONAIE el viernes pasado. A mí me dijo, Alicia, siempre yo he defendido a ustedes, nunca voy a dejar, aunque estoy lejos, pero siempre voy a dejar, dijo. Por eso que a mí sí me duele. Nosotros somos de la Amazonía. Somos de la Casa de la Amazonía que hemos nacido mucho tiempo, pero nunca vamos a dejar al compañero que mate a un cofán y a otros compañeros que somos de la Amazonía. Nosotros antes que venga el Estado hemos nacido y así nosotros no queremos que mate a cambio de petróleo ni minería, porque es nuestra vida, nuestro hogar. Hogar que hoy sienten amenazado por la presencia de empresas petroleras. Se han hecho algunos pedidos y pronunciamientos frente a lo que estaba ocurriendo en ese territorio, pero el gobierno nacional hizo caso omiso. Más bien ha generado las políticas de seguir explotando los pozos petroleros y en otros sectores el tema minero. Por lo tanto, es el único responsable o los únicos responsables. Responsabilidad rechazada por el gobierno ecuatoriano. El ministro del Interior aseguró que el asesinato podría deberse a conflictos internos en la comunidad. Informó que hay una persona detenida. Según un familiar cercano, habría recibido amenazas de otros dirigentes de la zona por discrepancias internas. Esto obviamente se ratifica con 5 versiones dadas a la Fiscalía del Estado. Declaraciones que para el presidente de la CONAIE representan una clara intención del gobierno de Guillermo Lasso de generar división y un acto de provocación para el movimiento indígena. Lo que están en este momento provocando el gobierno, entrando, rompiendo estructuras de base, lo que están haciendo es provocando más. Por ello creemos que vamos a estar muy atentos a los escenarios políticos que se dan en los siguientes días y también está declarada cualquier intención del gobierno nacional que vaya a contrarrestar más de lo que ya está con su legitimidad que ha perdido
prácticamente nos pondremos de pie en el momento que sea. Por lo pronto, el 8 de marzo, la CONAIE realizará su primera movilización. Este lunes, en Consejo de Gobierno, los dirigentes indígenas analizaron la situación tras el asesinato de su compañero y ratificaron que continuarán con la defensa de sus territorios frente a lo que califican como una invasión de las empresas petroleras y mineras, aupada por el Estado. Vamos a poner este hecho en contexto. El asesinato de Eduardo Mendúa se produce tras un encuentro nacional de la CONAIE en Quito. Allí se concluyó, esto fue el viernes pasado, que el presidente Lasso debe renunciar y ser sometido a un juicio político. Allí además denunciaron que el gobierno incumplió acuerdos alcanzados en los meses del diálogo. Recordamos. El gobierno de Guillermo Lasso no ha demostrado avances en los acuerdos pactados con la CONAIE. Ante esto, la vicepresidenta de la organización indígena, Zenaida Yazakama, no descarta nuevas movilizaciones. La dirigente social destacó que el Ejecutivo ecuatoriano no tiene la voluntad de atender las necesidades de la población, luego del abandono de 48 compromisos y falta de respuesta en otros 153. Estos se lograron tras las luchas populares a lo largo del país, iniciadas en junio de 2022, cuando el pueblo se manifestó en contra de las medidas del corte neoliberal, impulsadas por la actual administración presidencial. El 24 de febrero, en un consejo ampliado, la organización originaria aprobó 14 resoluciones y la principal fue exigir la renuncia de Lasso para su posterior juicio político, previa aprobación de la Asamblea y la Corte Constitucional. Por su parte, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras, FENOCIN, también señaló a la Jefatura de Estado de no cumplir el 90% de las conversaciones pactadas en mesas de diálogos con ellos. De acuerdo al presidente de este gremio, Gary Espinosa, son cerca de 196 acuerdos no concretados aún. Por dicha razón, FENOCIN en días recientes abandonó la mesa sobre los acuerdos alcanzados con el gobierno, pero no concretados por Lasso, al que calificó de ineficaz. Mientras tanto, el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador, FEINE, a través de su líder Eustaquio Tuala, aseguró no tener comunicación con el nuevo ministro de Gobierno y en cualquier momento harán una alocución pública para exigir una respuesta oficial referente a las promesas incumplidas. Vamos ahora a Quito con nuestra compañera de labores, Elena Rodríguez. Hola Elena, muy buenas noches. ¿Algún avance en la investigación para tratar de determinar poco a poco será, pero primero te lo pregunto desde las horas que han avanzado desde el asesinato de este líder indígena para saber qué ha pasado? Hola Tatiana, muy buenas noches. Pocos avances en realidad. En la mañana de hoy, aproximadamente a las 9:30, el ministro del Interior, Juan Zapata, dio a conocer que se llevaron adelante 4 allanamientos por parte de la Fiscalía General del Estado y que hay una persona detenida. Según el ministro Zapata, esta persona no tiene nada que ver con Petroecuador, que es la petrolera estatal, ni tampoco con el gobierno. Esto en respuesta a las acusaciones que había formulado el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, Leonidas Guizar, quien responsabilizó precisamente al gobierno nacional del asesinato de Eduardo Mendúa, el líder indígena amazónico, que fue aprehendido, que fue asesinado, que fue victimado precisamente el domingo a 17 horas con 30 minutos mientras trabajaba en su chacra junto a su esposa. Según dieron a conocer testigos, su propia familia, fueron 5 sujetos armados los que llegaron hasta el lugar donde se encontraba el dirigente indígena amazónico y lo asesinaron. Pocos indicios adicionales ha dado la Fiscalía, solamente hay una persona aprehendida e insisto, el ministro del Interior ha descartado que en esto tenga responsabilidad del gobierno ecuatoriano, más bien ha tratado de culpar a la comunidad. De hecho, aseguró que se trata de conflictos internos dentro de la propia comunidad, a lo que Leonidas Guizar, el presidente de la CONAIE, respondió que es el propio gobierno quien ha tratado de dividir a las comunidades en torno a la explotación petrolera y en algunos territorios en torno a la explotación minera. De hecho, Leonidas Guizar, el viernes de la Convención Nacional de la CONAIE que se desarrolló en Quito, denunció que el gobierno está vendiendo al país como un destino
de explotación minera. Ante lo que dijo, acudirán hasta Canadá, entre otros destinos, para ratificar que Ecuador no es un país que apoye el extractivismo, según aseguró. Hay varias versiones, varios criterios en torno al asesinato de este líder indígena amazónico, mientras los pueblos y nacionalidades indígenas, los movimientos sociales responsabilizan al gobierno, el gobierno se desmarca y habla de divisiones internas. Insistimos, la Fiscalía General del Estado, la madrugada de este lunes, se realizó 4 allanamientos y hay una persona aprehendida, una persona detenida. Gracias, Elena, por esta información que sumamos de inmediato al análisis. Buenas noches. Buenas noches. Para ello nos acompaña el doctor Pablo Dávalos, es economista, es profesor universitario, nos acompaña también desde Quito. Doctor Dávalos, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muy grave el asesinato de este reconocido líder indígena. Además, recordemos que el pasado viernes estaba justo en la mesa principal en este encuentro de más de 10 horas de la Confederación de Comunidades Indígenas del Ecuador, la mayor organización indígena del país. En este momento, ¿cómo se debe entender ese asesinato? Bien, es absolutamente evidente que este asesinato no tiene como, si tú quieres, como causa cuestiones personales ni comunitarias, sino políticas de Estado. En este caso, una política extractivista en territorios cofanes, y tienes el asesinato a un dirigente que se había opuesto a la concesión de territorios indígenas, sin pasar además por el cumplimiento de requisitos elementales como la consulta libre, previa e informada, en este caso a la empresa estatal. Las divisiones al interior de las comunidades fomentadas justamente por el extractivismo han dado como resultado esta conflictividad que se expresa en el asesinato. Pues este es un mensaje a la organización indígena, porque no solo eso, sino que el gobierno ha empezado a través de varios medios de comunicación una campaña de desprestigio a los líderes indígenas que han amenazado con una movilización. Entonces, la intención del gobierno es generar miedo, la intención del gobierno es evitar una nueva movilización, la intención del gobierno es poner a los principales líderes indígenas a la defensiva, y este asesinato, si se quiere, cumple justamente con esa estrategia del gobierno, la de decirles y enviarles a los dirigentes indígenas un mensaje muy potente diciéndoles: mire, si les pasa algo, no es mi responsabilidad, son los problemas que ustedes tienen al interior de sus comunidades, así que por favor, a mí como Estado no me echen la culpa, resuelvan ustedes sus problemas, que es la primera posición que he hecho. Pero políticamente se ve, en el caso al menos del presidente Lasso, que en esta oportunidad afronta un juicio político producto de su relación con el narcotráfico. Ya hay una comisión en la legislatura que está trabajando un informe en ese sentido, y el pronunciamiento de la CONAIE ha sido contundente. La CONAIE ha dicho que el presidente debe ser enjuiciado y destituido, es más, le ha pedido la renuncia, y además le ha advertido al presidente que si declara una muerte cruzada como establece la Constitución ecuatoriana, es decir, la disolución del Congreso, la CONAIE inmediatamente se declararía en paro y en movilización nacional. En consecuencia, como puede advertirse, a 2 días de celebradas estas reuniones, con estas conclusiones, que se produzca un asesinato a uno de los participantes de esta mesa, evidentemente tiene todo el carácter de un mensaje de miedo, un mensaje, si se quiere, de desmovilización a la dirigencia indígena. Sí, doctor Dávalos, de ser así, esto lo que da a entender es que el gobierno, el presidente Lasso, no comprende lo que realmente significan las comunidades y pueblos originarios, porque hemos visto en las protestas del año 2019, del año 2022, que la CONAIE fue fundamental a través de distintas organizaciones que llegaban también de distintas partes del país, que a pesar de los muertos, heridos y la represión, no dejaron de protestar. Sí, mira, en el mes de junio del año pasado, la CONAIE pudo movilizar a más de 1 millón de personas en alrededor de 22, 23 provincias, de un total de 24 provincias del país. La única provincia que no se movilizó fue la de Galápagos, ¿no? Pero es la organización, creo yo, más importante que existe en América Latina, por decirlo menos, y eso significa que el gobierno, ante una movilización de la CONAIE, está muy desarmado, o sea, no tiene argumentos para
oponer. La CONAIE rompe el diálogo con el gobierno porque considera con justa razón, además, que el gobierno no ha cumplido, y es obvio que el gobierno no pueda cumplir porque el gobierno tenía previos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y era imposible que cumpla con los requerimientos establecidos por la dirigencia indígena, porque el Fondo Monetario no le iba a dar ningún margen de maniobra en el presupuesto fiscal para que pueda cumplir con el financiamiento de los programas que establecían y pedían las organizaciones indígenas, ¿no? Entonces, por eso ya te digo, o sea, que se produzca un asesinato a los 2 o 3 días de esa reunión es un mensaje del gobierno, y que el gobierno en sus primeras declaraciones diga que es un conflicto de las comunidades, que el gobierno no tiene nada que ver, o sea, contribuye a fortalecer esa sensación de que se trata de un mensaje para advertirles a los dirigentes indígenas que el asesinato consta en la agenda política del régimen. Sí, doctor Dávalos, los meses de diálogo a través de las 10 mesas temáticas con este nivel de encuentros, gobierno y organizaciones indígenas de manera permanente, ¿habrían sido una cortina de humo? ¿Habrían sido un intento de despistar y de aplacar a la CONAIE? Para el gobierno era preferible que la CONAIE esté sentada dialogando que esté movilizándose en el país. Entonces, para el gobierno, tenerle sentada a la organización indígena era mucho más estratégico que tenerle en oposición. Pero ahora el simulacro se ha acabado, si se quiere. La CONAIE le ha dicho, bueno, en virtud de que no se ha podido completar más del 90% de lo establecido en esos acuerdos de diálogo, nosotros vamos a retornar a nuestras comunidades, vamos a compartir esta información con las comunidades para que las comunidades decidan cuáles son los siguientes pasos a proceder. Mientras tanto, habrá una movilización el 8 de marzo en solidaridad con el pueblo peruano y en solidaridad con las mujeres y el movimiento político de mujeres, pero ya en las comunidades hay asambleas. En este momento, mientras nosotros estamos hablando, hay asambleas en varias comunidades del país que ya están discutiendo la posibilidad de una nueva movilización, porque organizar una movilización tan contundente, tan grande como aquellas que arma la CONAIE requiere tiempo. Entonces, y requiere preparación, y ya las comunidades han empezado esa preparación, ha empezado ese proceso de construcción organizativa y comunitaria de la movilización en el caso ecuatoriano. Y hemos visto en las movilizaciones del año 2019 y también del año pasado que realmente tienen músculo organizativo las organizaciones sociales e indígenas y campesinas del Ecuador. Por último, doctor Dávalos, acerca de la responsabilidad que también señala directamente el máximo líder de la CONAIE al gobierno, no solamente al presidente Lasso, sino a Petroecuador, por el caso del extractivismo y la comunidad cofandureno, donde han dicho, usted no lo estaba referenciando al principio de nuestra conversación, pero quiero conocer más acerca de ello. ¿Qué es lo que está pasando allí con Petroecuador y con transnacionales del petróleo? Que el gobierno de Guillermo Lasso ha llevado adelante un cambio en la estrategia de los contratos petroleros con las empresas privadas bajo la figura de la participación, en virtud de las cuales la inmensa cantidad de regalías se llevan las empresas petroleras, pero quien tiene que llevar adelante la explotación de nuevos campos es la empresa estatal. Pero la empresa estatal tiene que cumplir con los requisitos constitucionales e internacionales, como por ejemplo la consulta previa, porque el Ecuador es un país plurinacional. Pero la empresa estatal, en vez de cumplir con esos requisitos, divide a las comunidades y en esa división logra crear conflictos comunitarios muy fuertes. Ya ha pasado en otras comunidades. Y el asesinato de este líder indígena, que además coincide con la celebración de este Consejo Político de la CONAIE, es también el resultado de esta intervención de la empresa estatal, que es la punta de lanza de empresas privadas petroleras internacionales que están detrás de la empresa estatal, porque una vez que se logren cavar los pozos petroleros y se logre la producción petrolera, inmediatamente la empresa estatal traslada la responsabilidad de esos pozos petroleros a las empresas privadas. Es un modelo de extractivismo que lo vinimos soportando desde hace varios años, desde más o menos 1980, 90 y en el año 2000 también, muy agresivo con respecto a los pueblos indígenas, y que no ha parado en todas estas décadas, y que por el contrario ha logrado generar mucha conflictividad
ha logrado generar mucha violencia en los territorios indígenas. Por eso son las movilizaciones, por eso es esa defensa que hacen las organizaciones indígenas a la vida, a la tierra, etcétera, justamente por este avance del extractivismo en el Ecuador. Y por eso dicen que a pesar del intento de división van a protestar unidos. Muchísimas gracias por ese análisis, doctor Dávalos. Buenas noches. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Venezuela. Este lunes se recuerda una fecha que cambió la historia del país, el Caracazo. Una masiva rebelión popular contra el neoliberalismo y las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, en la que murieron más de 3.000 personas. Desde hace 4 años, este es el Día Nacional de los Derechos Humanos. Hacemos memoria, revisamos sus implicaciones con el defensor del pueblo de Venezuela. En minutos, al volver, estamos en Es Noticia. El mundo se mueve constantemente y todos los días se generan nuevos sucesos. Se mueve la geopolítica mundial. Nos preguntamos qué hay detrás de cada acontecimiento, cuáles son las consecuencias y cómo nos afectan. Ante estas preguntas, buscaremos poner el punto en la I. Solo por Telesur. Somos la multiplataforma que da voz a los pueblos del sur. Y en este 2023 seguimos en la vanguardia comunicacional. Para traerte diariamente las noticias y acontecimientos más relevantes alrededor del mundo. Nosotros, junto a ti, hacemos parte de la historia. Porque Telesur siempre da más. En Noticia Venezuela, en esta nación se cumplen 34 años del Caracazo, una rebelión popular que marcó un hito en la historia política y social del país. Vamos a ver detalles y las conmemoraciones en torno a esta fecha. El fotógrafo Fraso Solórzano fue testigo de la masacre y su cámara logró captar la muerte y el dolor de aquellos días. También la ira de un pueblo que estalló de rebeldía contra el hambre y la represión. El 27 de febrero de 1989 mostró la fuerza del pueblo venezolano, desbordado como un aluvión de masa popular en el llamado Caracazo. Difícilmente es que de mi memoria desaparezcan esas imágenes que han cabalgado conmigo 34 años, todo el país. Esas imágenes que reflejan la muerte, el dolor, el llanto, la peinilla, que reflejan cómo era un pueblo masacrado. Porque en el barrio 19 de abril disparaban, ahí está la foto de la policía disparando, no digo nada oculto, disparaba la policía metropolitana a mansalva,
solo por el simple hecho de que la gente cantaba el himno nacional. Esta exposición de sus capturas retratan ese hecho y las 3 décadas siguientes de manifestaciones, triunfo de la revolución y la aparición de Chávez en la historia venezolana. Todos hechos concatenados entre sí. Y el pueblo lo que salía era pedir mayor participación, mayor mundo de decisión, mayor inclusión en las decisiones políticas del país. Y lo más importante era la reacción del pueblo ante eso. Allí hay fotos de madres que perdieron sus hijos con 14 años, hijos que algunos no los encontraron y fueron a parar a la peste, donde todavía hay una deuda de identificar esos cadáveres. Es consenso como una de las principales causas del estallido la oposición que generaron las medidas neoliberales del Fondo Monetario Internacional ejecutadas por el gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Recuerdo que estábamos en bachillerato, los jóvenes de los liceos y de las unidades educativas salimos a protestar en contra de estas medidas que lanzaba el expresidente Carlos Andrés Pérez. Bueno, es la primera vez que un pueblo unido en distintas formas, junto a la juventud rebelde de Venezuela, bueno, nos alzamos a protestar con tranca de calle que duró 3 días. Bueno, eso fue una explosión social impresionante para nosotros que éramos y hemos sido dirigentes de la izquierda, incluso para ese momento me tocó ver, sobre todo aquí en Petare, cómo la gente salió pues a desbordar, bueno, por el aumento del pasaje que hubo en ese momento y el alto costo de la vida. Y la gente estaba buscando comida, bueno, y se metieron en los negocios a buscar alimentos, pues, a buscar comida, bueno, y fueron brutalmente reprimidos por la fuerza pública. Ninguno de los episodios de protesta de los últimos años o los efectos de la crisis provocada por el bloqueo han derivado en hechos similares. Para estos protagonistas del Caracazo, la situación es distinta por las características de la democracia venezolana actual. En este proceso revolucionario es muy difícil que se repita, ya que aquí está un pueblo organizado y todas las organizaciones sociales, la comuna, los comités de salud, el corredor de seguridad social, vuelta a la cara. Se han organizado y hoy en día podemos hablar y comunicarnos con los concejales, con los alcaldes, con los gobernadores. El Caracazo es considerado un hito fundacional de la Revolución Bolivariana y el triunfo presidencial de Chávez de 1998 marca una respuesta a las demandas de 10 años antes. Leonel Retamal y Jesús Romero, Telesur, Caracas, Venezuela. Son 34 años del Caracazo. Vamos a recordar ese día, vamos a revisar sus implicaciones y qué pasa hoy en el país. Para ello nos acompaña Alfredo Ruiz Angulo, defensor del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Defensor, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Un saludo a ti, Tatiana, y a todos los que están viendo Telesur en este momento. Muchísimas gracias. Hace 34 años, en 1989, usted era activista en la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. ¿Cómo recuerda usted ese día? Sí, fue un día sorprendente. Casualmente un día lunes también. Es el hecho de la rebelión popular y la mayor masacre en todo el periodo del punto fijismo. Más de 3.000 muertos, es decir, asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura. Fue un hecho, bueno, que marcó lo que venía sucediendo en muchas comunidades populares, se agrandó. La rebelión de la gente en contra de lo que es el engaño, lo que llamaban el gran viraje, el proyecto de Carlos Andrés Pérez con el Fondo Monetario Internacional era el gran engaño, porque la gente votó en ese diciembre pasado, acababa de asumir Carlos Andrés Pérez, para ver si volvía a la época, bueno, donde había mayor bonanza en la década del 70. Pero el 16 de febrero, 2 semanas después de asumir, el presidente Pérez anuncia el famoso paquetazo. Y cuando la gente el 27 de febrero va a tratar de llegar a sus trabajos en la mañana, en Guarenas, de Los Teques, desde mismo Caracas, se encuentra con que subió no solo el precio de la gasolina, sino también el pasaje, y no hallaba cómo llegar. Esa rabia contenida del descubrir el engaño de muchos comerciantes que habían acaparado productos porque sabían que venía
ese aumento drástico de todos los productos. Entonces no se encontraba café, no se encontraba harina, pasta, arroz. De repente empiezan a encontrar eso que estaban guardados, esperando que subiera de precio. En ese momento, pues produce esa gran rabia, y al mismo tiempo, posteriormente, toda la represión. Una represión, bueno... ¿Cuántos días de represión sufrió el pueblo? Una semana. La parte más intensa fue no solo 27 y 28, sino los primeros días de marzo. El mismo 27 en la noche, pues se suspenden las garantías, empiezan a venir hacia Caracas convoyes de militares no preparados, personas, muchachos pues armados, pensando que se van a enfrentar a una guerra, y empiezan cuando llegan el 28 a disparar contra toda la población. En ese sentido fue, bueno, no solo las personas que habían salido, las personas que estaban, por ejemplo, como en las escaleras, la escalera de Mezuca, en Petare, famoso, sino que se disparaba contra las viviendas, y con armas de guerra se atravesaban esas viviendas y se mataban las personas dentro de su propia vivienda. Oficialmente, ¿cuántas personas murieron según el gobierno de ese entonces? En ese entonces, el ministro de Defensa, Valle Aguirre, anunciaba 277 personas, y nosotros teníamos un registro ya contando los familiares, donde habían visto el cadáver, donde había más de 399 personas ya fallecidas en los primeros días precisamente de ¿Y cómo esa semana. ¿Y cómo se llega al cálculo de 3.000 personas muertas, defensor? Porque fíjate, eso es nada más en Caracas, pero esos sucesos no ocurrieron solo en Caracas, estuvo en Guarenas, en Los Teques, en Maracay, en San Cristóbal, en Barquisimeto. Es decir, fue en todo el país. En las principales ciudades, las ciudades más grandes, es decir, no tanto en las zonas rurales, sino en las ciudades fundamentalmente. Pero también entonces cuando empezaron a hacerse la lista de las personas que no aparecían, es decir, que nunca llegaron a sus casas, y ahí posteriormente testimonios de personas que habían visto cómo arrojaban cadáveres al río Guaire o cómo llevaban camiones enteros y se los llevaban hacia diferentes sitios. Solo en un lugar se logró encontrar una fosa común, que era lo que mencionaba Frasso en su comentario. En el cementerio del sur, en Caracas. En el cementerio del sur, pero una zona alejada, es decir, no donde están las tumbas, sino una zona que llamaban La Peste. Llamaban La Peste porque ahí enterraban las personas que no tenían ningún familiar, los indigentes, a veces que nadie iba a reclamar el cadáver, o que habían sido víctimas de la peste precisamente. Por eso ese sector se llamaba La Peste, y ahí encontraron que junto con estas personas que hacía muchos años habían sido enterrados allí, estaban entonces también personas recién fallecidas en la época precisamente del Caracas. Así que con todo esto que usted nos dice, aún hoy hay personas reportadas como desaparecidas del Caracazo. Todavía lo que se menciona, hay una deuda. Todos los años nosotros recibimos en la Defensoría del Pueblo, desde que estoy yo hace 7 años, personas que dicen que ellos han sido víctimas y que no han sido tomadas en cuenta para la indemnización. Recordemos que cuando el presidente Chávez, mira, esto marcó toda la sociedad venezolana, porque no solo hubo víctimas civiles, muchachos del liceo, muchachos estudiantes, sino que dentro de las propias casas, sino también dentro de las propias Fuerzas Armadas. Hubo militares que dispararon contra otros militares. Hubo víctimas, por ejemplo, ahí Chávez le marcó mucho su gran amigo Acosta Carles, murió precisamente. ¿Y por qué militares disparándose contra otros militares? ¿Qué pasaba en ese momento? Recordemos que venían militares... Militares que no aceptaban ver a sus compañeros asesinando a civiles. No, era simplemente el nerviosismo, la falta de organización, es decir, era una situación, yo tuve la oportunidad de entrevistar a varios que estaban detenidos porque dispararon, se volvieron locos pensando que, bueno, que les estaban disparando a ellos, y empezaron a disparar contra cualquier persona, y disparaban también contra sus propios compañeros sin saber lo que estaban haciendo. Era una cosa muy impresionante, es decir, si alguien se asomaba en una ventana, y a veces los niños se asomaban a tratar de ver y les disparaban pensando que eran francotiradores. Empezó a correr una voz de que eso había sido organizado por grupos de izquierda, todo ese gran descontento nacional, y se allanaron entonces todos los periódicos populares, la sede de centros culturales, se detuvo a esas personas durante semanas, fueron sometidos a tortura. Lo aprovecharon entonces para ir en contra de la oposición política también. También, o para rencillas personales, también en muchos casos funcionarios policiales o militares pues aprovecharon para ir contra aquellas personas con las cuales tenían algún tipo de rencilla. Realmente fue dantesco pues todo lo que sucedió. Todo lo que sucedió en esos días. Y al mismo tiempo pues
algo similar entonces se prendió en otros países de América Latina. En Argentina, meses después, precisamente en el año 89, se dieron esos saqueos precisamente en Buenos Aires. Recordemos, después en el 2001 también, no solo en el 89, sino en el 2001 en Argentina recordamos el Corralito. Exactamente, pero después entonces, fíjate la frustración en el propio Estados Unidos, en Los Ángeles, en el año 92, con el asesinato de Rodney King, precisamente la gente pues mostró toda esa frustración con saqueos similares a lo que había sucedido en Caracas. Es decir, era la rebelión contra el engaño prácticamente, contra el engaño, ese paquete del Fondo Monetario Internacional, ese de cómo esconder la comida para después ponerle 4 veces más el precio. Pero usted sabe, defensor, que en particular lo que vemos para el caso, y viéndolo así en nuestra América Latina, es que en Venezuela, usted por ejemplo recuerda estos hechos que claro que sucedieron, pero en Venezuela había una indignación masiva que además pasa a la historia, y eso también tiene mucho que ver con lo que hoy en día estamos viendo en el país. Políticamente, ¿qué significó ese momento para verlo hoy, años después? Sí, fue un cambio, una conciencia, y ya la gente tomó conciencia de que no podía haber democracia, ¿verdad? Porque se estaba masacrando en nombre de la democracia, diciendo para resguardar los intereses de todos mataban a gente inocente. Dicen, no puede haber democracia con violaciones de derechos humanos, con falta de respeto al pueblo, sin dar posibilidades entonces de la integración, con esas desigualdades enormes. Días previos, precisamente, al Caracazo, pues los medios de comunicación presentaron lo que era la boda del siglo. Era precisamente un matrimonio donde se invitaron más de 5.000 personas de todas partes del mundo, y bueno, decían cómo se derrochó caviar, langostas, champán traído todo de afuera cuando la gente no conseguía comida. Hambre. Entonces, esa gran desigualdad, esa gran diferencia, ese desprecio por las otras personas, por precisamente los sectores populares, hizo pues eso reventara esa situación y se tomara conciencia no solo de que la democracia tiene que basarse en materia de derechos humanos, sino que debe alcanzar a toda la población. Y por eso cuando precisamente en la rebelión del 92, aquellos militares que habían tomado conciencia a raíz de estos hechos precisamente, aunque ellos venían trabajando todo el tema de la importancia del nacionalismo desde hace pues de años anteriores al mismo 89, liderados por Chávez, precisamente presentan ante el país la idea no solo de una constituyente, sino un proyecto de constitución donde la base sea el respeto a los derechos humanos. Y así lo aprobó la Asamblea Nacional Constituyente y así lo presentó al país y fue entonces aprobado por referéndum popular. Es decir, toda la población dijo, esta es la constitución que queremos, donde la base, la médula, es decir, el Estado está para el respeto de la persona humana y su dignidad, donde la organización de todas las instituciones del Estado, pero no solo del Estado, también la empresa privada, es decir, claro, porque la Constitución rige para todos. En el capítulo de deberes dice que todas las personas tienen la obligación, el deber de participar activamente en los asuntos públicos, promoviendo y defendiendo los derechos humanos. Es decir, promover y defender los derechos humanos es una obligación de todas las personas. Antes de preguntarle acerca, porque además hoy en Venezuela, recordando esta fecha, se conmemora desde hace 4 años el Día Nacional de los Derechos Humanos, pero para cerrar este capítulo, sin duda todo va ligado, pero para cerrar el capítulo de El Caracazo, una cantidad de heridas abiertas, usted nos estaba contando historia cada año, además escuchamos también de otras familias, organizaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo ir cicatrizando ese momento tan difícil para el país? Fíjese, el Estado venezolano asumió la responsabilidad como Estado, aunque no tenía que ver nada el gobierno de Chávez con lo que había ocurrido durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez o de Caldera. De hecho, lo que el pueblo buscó fue un modelo totalmente distinto. Así es. Y a pesar de eso, se cumplió con esa indemnización, el presidente Chávez dijo, no solo se debe indemnizar a quienes reclamaron, sino aún a aquellas personas que no reclamaron, que no querían presentar como una denuncia a nivel internacional. Y se procedió entonces a hacer ese inventario y indemnizar a esas personas.
Todavía hay algunas personas que, bueno, en aquel momento no quisieron presentarse para pedir alguna indemnización, y bueno, y que están pidiendo pues que se les apoye, porque de alguna forma fueron también víctimas directas o indirectas. Directas porque tienen alguna herida de aquellos años, o indirectas porque perdieron algún familiar. ¿Y se siguen atendiendo, defensor? ¿Esa línea de reparación sigue abierta? Seguimos atendiendo, ahorita con muchísimas más limitaciones, es decir, el Estado venezolano no es como antes, que podía, debido a las medidas coercitivas unilaterales, a ese bloqueo económico, ilegal. Entonces es mucho más difícil la atención, no es tan inmediato, pero se atiende en asuntos de salud, muchas veces en el tema de vivienda, es decir, se hacen gestiones desde la Defensoría del Pueblo junto con algunos ministerios para buscar entonces cómo se puede dar alguna especie de reparación también simbólica a esas personas que son víctimas también del Caracas. Claro, muy importante. Nos hablaba usted de la importancia del respeto y la defensa además de los derechos humanos en Venezuela. El país además así lo profesa, lo vemos cada año ante el Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Pero contra Venezuela se ha usado el tema de los derechos humanos y contra otros países también de una manera política. ¿Cuál es su percepción, su análisis? ¿Qué cree que es lo que ha sucedido con respecto a ese uso político y el daño que se le ha hecho a algo tan importante en el derecho internacional? Sí, cuando se usa los derechos humanos para atacar a otras personas, para vulnerar derechos humanos, es decir, es lo mismo que se usaba la democracia para acabar con la democracia, es decir, es el discurso de derechos humanos para atentar contra los derechos humanos, y eso es muy peligroso. Lo importante es escuchar a toda la población, especialmente a la más vulnerable, y tratar de evitar aquellos discursos que vinculan nada más a, bueno, las vulneraciones de derechos humanos ocurren nada más en los que son mis enemigos, ¿verdad? Es decir, invisibilizar. Eso se había trabajado y me parece bien interesante lo que están haciendo algunos países de promover la Carta de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque el Consejo de Derechos Humanos viene a responder eso, es decir, ya no es como la Comisión de Derechos Humanos que acudía antes, que bueno, que decía que algunos países eran violadores de derechos humanos. No, el Consejo reconoce en el examen periódico universal que hay violaciones de derechos humanos en todas partes del mundo, en todos los países, porque todos podemos mejorar la atención en materia de derechos humanos. Que lo importante es, ante una violación de derechos humanos, que haya sanción, que no haya repetición de esa violación de derechos humanos y se corrijan eso. Y por eso es pero también examen allí, periódico defensor, universal. Claro, pero allí permítame también preguntarle, bueno, dos cosas con respecto al Consejo de Derechos Humanos. Es que no todos los países son miembros y en el marco de una instancia internacional, lo ideal es que todos los países fueran miembros, porque quien no es miembro, pues no puede ser evaluado. Estados Unidos, por ejemplo, no puede ser evaluado. Y dentro de Estados Unidos... Pero Estados Unidos no son obligatorios. Al hecho mismo, exacto, lo cual puede ser como una carta o un asunto de carácter retórico. Y lo otro tiene también que ver con el papel que a veces cumple el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en que en algunos momentos, para el caso de Venezuela, se ha denunciado su uso político. Así es, muchas veces también son los estados y los estados tienen también esos intereses políticos. Lo importante es que se escuche a todos los pueblos, es decir, de que realmente se haya esa reingeniería, esa reestructuración de las mismas Naciones Unidas para que entonces el órgano fundamental de Naciones Unidas no sea el Consejo de Seguridad donde unos estados tienen derechos de veto, sino que sea la Asamblea General de Naciones Unidas, donde todos los pueblos tengan posibilidad de participar y se busquen mecanismos entonces de participación de todos los pueblos en materia de derechos humanos y en respeto también la autodeterminación de cada uno de los pueblos de las naciones. Claro, por supuesto. Por último, está la Defensoría del Pueblo cumpliendo años después de la Constitución. Se establece que nace la Defensoría del Pueblo. Brevemente para usted, ¿qué significa este tiempo de la Defensoría? Pero antes, digamos, para el país, lo que esto significa y la posibilidad de que toda la población pueda acceder a ella. Sí, fíjate, es interesante, recoge todo un anhelo de 200 años, aquel discurso de angostura de Bolívar, precisamente, que proponía el poder moral. Y después, entonces, del Caracazo, esa conciencia colectiva, la importancia en materia de derechos humanos. Una de las cosas que se hizo la Asamblea Constituyente, apenas se aprueba la Constitución, nombrar entonces una defensora del pueblo que se encarga de sentar como las bases, las primeras medidas. Y por eso el 28 de febrero
del año precisamente 2000, estamos cumpliendo 23 años, se da la resolución 001 que sienta las bases para la creación de la Defensoría del Pueblo. Y el año pasado, fíjate, más de 500.000 personas acudieron a la Defensoría del Pueblo. 100.000 personas acudieron para presentar alguna denuncia, queja, alguna protesta, muchos que tienen que ver con las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales o con el retardo, por ejemplo, procesal en materia judicial, diferentes materias, derechos civiles, políticos, económicos, sociales, integrales, ¿verdad? Pero más de 500.000 personas, 450.000 para ser exacto, se acercaron para ver cómo ellos pueden formarse en materia de derechos humanos. Participaron en los cursos, en los diplomados. Muy interesante, porque da cuenta del interés de la población en conocer algo que además es fundamental. Así es, y por eso nosotros lo que decimos es importante. Los derechos humanos no tienen que ver solo con mis derechos individuales como persona, sino con mis derechos como pueblo. Es decir, esa formación colectiva de atender a las personas que en algún momento pues, pueden ser más vulnerables porque tienen alguna discapacidad, porque están enfermas, porque son adultas mayores, porque son niños o niñas que pueden ser vulnerables en un momento dado, o porque han sido discriminados muchas veces por razones, bueno, culturales u otras razones sexistas, por diversas maneras, es decir, hay diversas formas de discriminación. Todavía lo importante es fijarse en esas personas que pueden ser excluidas, que son más vulnerables, para que podamos avanzar como comunidad, como Pero ¿cree colectividad, usted que producto de todo esto y partiendo por donde comenzábamos, de una historia tan dura, tan lamentable como el Caracazo, el venezolano y venezolana es un pueblo que ha evolucionado en ese sentido? Tienen esa mayor conciencia en materia de derechos humanos. Y bueno, hay algo que sí venía de antes, que era la solidaridad. En el Caracazo una de las cosas que impresionaba es que después no se conseguía nada en los supermercados. Pero en las comunidades populares la gente se repartía, si tenía azúcar compartía el azúcar, si tenía arroz compartía el arroz, y así el que tenía un producto se podía compartirlo con el otro, sin ningún costo. Una historia reciente también producto del bloqueo ilegal. También, ¿no?, se han dado de la solidaridad. La solidaridad y los emprendimientos, esa creatividad para buscar entonces qué podemos hacer, porque no se consiguen repuestos, porque no se consigue tal alimento, entonces buscamos otra forma de crear ese propio alimento u otro alimento, es decir, la creatividad, el emprendimiento, pero también la solidaridad de cómo compartirlo. Muchísimas gracias, defensor. Muy buenas noches. A ti. Muchas gracias. Bueno. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Palestina, hablando de derechos humanos precisamente, el Ministerio de Exteriores denuncia ante el mundo el intento de Israel de imponer la pena de muerte a quienes considere terroristas árabes. Se trata de un proyecto de ley promovido por la extrema derecha en el Parlamento de Israel para sumar más violaciones a los derechos humanos de los presos palestinos en cárceles de Israel. Vamos a contarles en detalle al volver. Estamos en Es Noticia. De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política. Solo por Telesur. Llama a tu proveedor de cable, sintoniza la señal de los pueblos del mundo en HD. Las noticias no se detienen y nuestro avance tecnológico tampoco. Por eso cambiamos a los satélites IS-34 y IS-14 para seguir junto a vos en español y en inglés. Porque Telesur siempre da más.
En noticia, Israel, el Estado de Palestina condenó el avance del proyecto que busca reinstaurar la pena de muerte para palestinos. La Cancillería señala que es una estrategia para legitimar la anexión y afianzar el apartheid contra el pueblo de Palestina. La Autoridad Nacional Palestina calificó como terror racial continuo la guerra abierta de Israel contra el pueblo palestino en todos los niveles, incluida la recreación de la pena de muerte. En el Parlamento israelí avanza un proyecto de ley que capacitaría a los tribunales del país a declarar la pena de muerte para ciertos casos de terrorismo, que incluye los ataques mortales de palestinos contra judíos israelíes, con motivos racistas o de odio y con el objetivo de dañar al Estado. La medida fue aprobada por un comité ministerial legislativo. Será presentada el próximo miércoles ante el Parlamento, la Knesset, para que reciba una aprobación preliminar en comisión. Luego pasaría a otras instancias y así poder entrar en vigor. La autoridad palestina recuerda que la pena de muerte viola los derechos fundamentales del pueblo palestino a la vida, la no discriminación y la autodeterminación. Hacen un llamamiento a la comunidad internacional para que no solo condene, sino que tome medidas concretas para presionar a Israel para que rescinda del proyecto. En un hilo de Twitter, manifiestan: es hora de dejar de permitir que Israel cometa estos crímenes mientras se le recompensa por su criminalidad. Es hora de que la comunidad internacional confronte en lugar de apaciguar al opresor. Organizaciones de derechos humanos, tanto israelíes como palestinas, denuncian que se trata de una medida discriminatoria que solo afectaría a palestinos. Sucede mientras colonos judíos israelíes perpetran ataques armados en aldeas palestinas en Huwara, al norte de Cisjordania. Al grito de muerte a los árabes, han quemado viviendas, automóviles y todo a su paso, mientras son protegidos por las fuerzas de ocupación israelíes. Lo que está sucediendo es el incendio de un pueblo entero. Esto es lo que ellos, los colonos, lo hacen. Docenas de tiendas y docenas de casas son rotas y quemadas. Las casas seguras en las que la gente está sentada, unos 400, 500 colonos con su equivalente del ejército para su protección, se derrumban. Rompieron libremente por la calle. Ellos, los colonos, entraron unos 500 metros de Huwara. A esta distancia quemaron más de 20 establecimientos, entre comercios, casas y árboles. Incluso los árboles no se salvaron. Quemaron todo lo que encontraron. Irónicamente, son los palestinos los señalados de terroristas. Actualmente, unos 4.700 palestinos permanecen en prisiones israelíes, entre los que se encuentran 150 menores y más de 800 sin cargo ni juicio, según el recuento de la Sociedad de Prisioneros Palestinos. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre haberles acompañado. Nos vemos mañana. Será hasta entonces.